Pues a ustedes, amada Iglesia de Dios, agradezco las palabras de mi hermana Noemí. Eh, Nos corresponde hoy el tema que, bueno, ya nuestra hermana Yolanda nos hizo favor de leer. Y bueno, el título, hermanos, quizá es cierto, viene manifiesto en cuanto a la temática que venimos trazando a través de los Hechos de los Apóstoles. La experiencia, hermanos, es diferente para cada uno de nosotros. Quizá esta historia, digo quizá, hermanos, también son historias en época de niñez, de adolescencia, hermanos, cuando hablamos de este etíope eunuco y Felipe, hermanos, llegan a nuestra mente quizá aquellos años, aquellos buenos tiempos de niñez, adolescencia, y con ello también el corazón se sensibiliza, hermanos. Cuanto más cuando esta temática es tocada, hermanos, en cuanto a la parte de la evangelización que nos corresponde a la mayoría de nosotros, o hemos visto alguno de los procesos de alguno de también nuestros hermanos. Precisamente esta parte de la escritura le corresponde y le habla a su corazón. ¿Cómo podríamos situar el título de esta mañana? Pues un etíope recibe el evangelio, ¿sí? Al hablar de esta historia, hermanos, me podría introducir con que es una historia hermosa. Y seguramente ustedes en su pensamiento, en su corazón, son partícipes, quizá con el término más apropiado, que es el de usted, llevarlo y poderlo magnificar y subrayar en el entorno de nuestra trayectoria también, hermanos, nuestra trayectoria espiritual. Vayamos a Mateo 10, hermanos, y vamos introduciéndonos en el tema. Mateo capítulo 10, del versículo 1, sitúe ahí su vista y empezaremos a desglosar algunos aspectos antes de entrar a esta hermosa parte que fue ya tocada en la lectura inicial para poder ir comprendiendo la temática. Lo tenemos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Es importante, hermanos, volver a recordar. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, y Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Verso 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por todo el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Verso 6. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibís, dad de gracia. Imagínense este entorno que nos marca Mateo en este capítulo 10, hermanos. Se introduce a través de nombrar el escritor estos 12 personajes que nos habla la escritura. ¿Cuál sería, hermanos, al parecer, el sentimiento
de aquel escritor en volver a retomar cada uno de sus nombres. Pero verso 5 dice que a estos 12 envió Jesús, los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritano no entréis. Pareciera que aquí se establece una orden, un mandato del maestro en cuanto a la predicación, hermanos. Es cierto, para algunos de nosotros que la escritura sería la interrogante, se equivoca o el mismo maestro se contradice, de entrada sabemos que no es así, hermanos. Sabemos que el maestro precisamente establece un orden, permítanmelo así, de estrategia, hermanos, en cuanto a la predicación del evangelio. Pareciese que el maestro dice que ahorita, dice que a los gentiles, dice, no iréis, y dice, y a los samaritanos, tampoco entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Importante, hermanos, verso 8, nuevamente, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquellos 12 personajes, al oír al maestro, ¿cómo asimilarían, hermanos? Fíjense que cuando algunos de los presentes, muchas de las damas que tenemos o de nuestras hermanas, han penetrado en el ambiente también estudiantil, y lo refiero, hermanas, como profesoras, ¿no? Y no se diga de nuestros hermanos, pues muchos de ellos son actualmente docentes. Cuando se recibe en una aula, hermanos, el conocimiento, es cierto, es un solo mensaje, hermanos, una misma trayectoria y el sentido de aquel docente, el manifestar, y me refiero a nuestro Señor Jesucristo, pero la asimilación pareciese que no es a veces igual, hermanos. Es cierto, la intención del docente es dejar el conocimiento en sus alumnos, en los oyentes, de una manera igual, hermanos, de tal manera que en esta igualdad, hermanos, que también pretende el maestro, quiere penetrar a través del conocimiento y que ese conocimiento penetre, hermanos, aquí no únicamente en la parte cerebral, sino en la parte también del entendimiento emocional, y quiero decir con esto el propio corazón de sus oyentes. En este caso, los 12 apóstoles, hermanos. Hay una instrucción y da un mandamiento en cuanto al tópico muy en particular. Se menciona ahí, verso 3, hermanos, aparece el nombre que vamos a utilizar y que haremos referencia en algunas acotaciones en esta mañana. Felipe, hermanos. Felipe en este particular. Si nosotros hablásemos de una estrategia de estos 12 hermanos, quizá la mayoría nos asociaríamos muy probablemente con Pedro, hermanos, que nos llevaran por grupo. O valga decir lo que nuestro hermano Iván, tuviésemos al hermano Pedro y tuviésemos también a Andrés y tuviésemos también a Bartolomé y a Tomás y a Felipe. Quizá la mayoría, hermanos, tomaríamos muy probablemente y quisiéramos ir al grupo de Pedro. Y algunos de ustedes, bueno, diría, bueno, pues yo mejor me voy un poquito con Andrés, su hermano, y alguno diría yo voy con Simón el cananita, y a lo mejor alguno de nosotros, bueno, nos tocaría ir con Felipe. Felipe, hermanos, ya a través de la propia historia y dejando el tiempo presente que mencionó, se habla precisamente y lo enmarca la escritura como el gran predicador, hermanos. Y esto ustedes también lo conocen, y si nos alcanza tiempo iremos a ver. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en su ser, en su mente,
toma el mandamiento y el conocimiento del maestro en diferentes latitudes, en diferentes emociones y en diferentes paralelos, permítanme así decirlos, en cuanto al conocimiento del maestro. Y él toma de tal manera que empiezan a dispersarse, hermanos, a través de aquellas regiones y el conocimiento empieza a fluir para aquella región y Felipe toma en particular lo que iremos viendo enseguida, hermanos. Vamos al libro de Juan en su capítulo 1, hermanos. Libro de Juan, capítulo 1. Nos situamos, por favor, en el versículo 43 de Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 43. Dice de la siguiente manera: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, el cual le dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Valga el término, hermanos, más común, y a lo mejor no con eso quiero rebajar la calidad de la escritura, pero valga decirlo, eran paisanos, hermanos. ¿Sí? Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quienes escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Este personaje de Natanael se habla y se comenta, hermanos, que muy probablemente era amigo, el término que utilizamos más frecuente, hermanos, con nuestras buenas amistades. Entre Felipe y Natanael había una amistad de hermandad, de amigo, hermanos, que es importante. Pero fíjense, hermanos, que en este suceso se vuelve interesante y el proceso que empieza a experimentar Felipe es precisamente aquel que nos marca Mateo. Empieza con aquella característica y con aquel ímpetu, y en aquel momento dice nuevamente el verso 45, después de que el maestro le dice: sígueme, Felipe halló a Natanael y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ven. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hasta aquí, hermano, en estos versículos, fíjese que la pronunciación de Natanael, hermanos, y la interrogante, no sé en qué latitud o en qué nivel lo podamos manifestar alguno de nosotros. La interrogante pareciera quizá para alguno de nosotros un tanto y cuanto agresiva, hermanos, cuando es la invitación de Felipe y dicen que ha hallado a aquel personaje, ¿sí?, que tiene cierta característica. Hablaba del maestro. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: importante, sigue la invitación, ven y ve. Jesús dice que lo vio de lejos a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita. Aquí el maestro, aunque el conocimiento del maestro pudiera ser a mucha distancia, hermanos, dice que lo alcanzó a ver y seguramente el maestro conocía el pensamiento más que de Felipe en esta historia. ¿De quién, hermanos? De Natanael. Y Natanael, al parecer, la observación no era muy objetiva, hermanos.
no era muy clara, ¿sí? No era bajo un razonamiento de conocimiento y de un conocimiento un tanto y cuanto mayor, pero el maestro sí lo recibe y vean con la calidad el maestro cómo lo recibe y le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual, ¿qué hermanos? No hay engaño. El maestro alcanzaba a penetrar y penetraba en la esencia de aquel personaje y el maestro lo calificaba y lo calificaba con términos de calidad y de excelencia, hermanos, como quisiéramos que muchas veces el maestro nos hablara a alguno de nosotros y nos dijera verdaderamente en los hermanos de Belisario Domínguez, ojalá y nos dijera el maestro así, no hay engaño. Y hermanos, estaríamos, créanme, en otro nivel y en otra latitud. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense también, Natanael, en ese pequeño diálogo con el maestro, fíjense, no hay otro elemento, ni hay otra manera de contestarle al maestro, sino en también darle su lugar y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Palabras hermosas de Natanael al observar verdaderamente a su maestro. Y es tan certero Natanael que le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores de estas veréis. Esta historia, hermanos, pues también va parte de la formación de aquel personaje como lo es Felipe. La experiencia empieza a darse en diferente grado de latitud. Muy probablemente con estas experiencias, hermanos, en este equipo, si participáramos y nos mandaran a la predicación, hermanos, muy probablemente como observadores y con estas experiencias empezaríamos a lo mejor algunos de nosotros a pasarnos al equipo de Felipe, hermanos. Y ya no iríamos tanto al equipo de Pedro, o no iríamos tanto ya al equipo de Andrés. Empezaríamos a ver que con Andrés tendríamos un cúmulo de conocimiento, pero a través de él también tendríamos como una experiencia y una protección excelsa de parte de Felipe bajo el conocimiento y la vertiente que empieza a dilatarse en el corazón de Felipe y en su mente y en su entendimiento. Vamos un poco más, hermanos, hacia adelante. Vea usted nuevamente a Felipe en otra escena muy similar. Ya tienen ahí su libro, lo que es Juan. Vaya nuevamente unas hojas más, capítulo 6 de Juan, hermanos. Otra experiencia hermosa que nos muestra la escritura en cuanto a este personaje. ¿Sí? Juan 6, y permítanme situarme en el versículo 5. Dice así, hermanos, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, hermanos, nuevamente este personaje aparece en escena. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Al parecer, hermanos, ya la preocupación del maestro, ¿sí?, era, independientemente de brindar el pan espiritual, brindaba también comúnmente el maestro cortesía, hermanos. Y esa cortesía era a través de brindar
el alimento comúnmente a la gente que lo oía. Pero le pregunta a Felipe, y Felipe, hermanos, veamos el razonamiento de él. Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondiéndole Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Verso 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho que estaba aquí tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto entre tanto. Verso 10, entonces Jesús dijo, haced recostad la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostándose como número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Esta historia, hermanos, nuevamente, él marca la formación de este personaje de Felipe. Pareciese que en esta historia, hermanos, ahí lo auxilian, ¿sí? En el propio diálogo con el maestro, lo auxilian otros apóstoles. ¿Cuál sería el sentir, hermanos? También la preocupación de Felipe en cuanto a la alimentación. Dice que 200 denarios que tenía, ¿sí? Pues al parecer no iban a ser bastos para poder alimentar a tanta gente, hermanos. El maestro sabía qué es lo que iba a ejecutar, qué es lo que iba a realizar, hermanos. Pero decía una parte importante ahí en la escritura, si ustedes observaron, que dice que era para qué, hermanos, para probarle. Muy probablemente en esa demostración del maestro, en ello iba formando a la gente que capacitaba, hermanos. Los capacitaba el maestro en un momento con cierta inquietud y preocupación, pero también con un sesgo de amor, con un sesgo de misericordia, con un sesgo de bondad. El maestro así trató a sus educados. Esto, como ustedes, hermanos, como gente docente, yo sé que muchos de ustedes, y me refiero a mis hermanas, las damas, seguramente es el trato para sus alumnos en las aulas, y los docentes que también veo, nuestros hermanos, de una o de otra manera, aunque es en un conocimiento ya a nivel universitario, a nivel ya de un grado mayor, seguramente este trato también se debe de utilizar para este tipo de gente. Un poquito más, otras hojas, hermanos. Vaya usted a Juan 14. Y sitúe su vista en el versículo 8. Juan 14, versículo 8. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjese, hermano, lo que decía Felipe. En este diálogo donde se establecía toda una disertación precisamente con sus discípulos, Felipe toma en ese momento la palabra y pareciera no una orden, pero sí, hermanos, en ello buscando el conocimiento y tratando de entender el entorno de aquellas palabras que manifestaba el maestro a aquellos discípulos. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, fíjense, Jesús se digna, hermanos. Este es el término. Y Jesús le dice,
tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Esta es una reflexión, una interrogante de parte del maestro hacia en manifestarle tanto tiempo contigo, Felipe, tanto tiempo con ustedes, tanto tiempo con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Que creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo soy, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amareis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté entre vosotros para siempre. Fíjese la formación que va teniendo Felipe, hermanos. Se establece un diálogo con él y el maestro. Y el maestro le empieza a establecer toda una serie de condicionantes, hermanos, en una disyuntiva, hermanos, que la quiere establecer el maestro en el propio Felipe. Y le dice, Felipe, dice, tanto tiempo entre vosotros y no me conocéis. Dice, en similitud, dice, estoy yo con el Padre y en ello también voy al Padre. Versos finales, hermano, en mis palabras, digo de mi persona, le dice algo importante. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fíjese que este conocimiento que el maestro daba a Felipe, hermanos, Felipe lo iba asimilando, hermanos. Veremos en alguna cita más y a manera ya casi de ir tomando la parte que nos versa en cuanto a Hechos 8 del 26 al 40, este conocimiento y estas experiencias que iba viviendo Felipe, de una o de otra manera, las iba asimilando en su mente y en su corazón. Felipe, importante, hermanos, ya iba creyendo o creyó, hermanos, obedeció, fíjense, también iba obedeciendo y en un aspecto también muy importante iba a ejecutar. ¿Cuándo iba a ejecutar esto, hermanos? En lo siguiente. Vaya usted, por favor, ¿sí? A Hechos, hermanos, el libro de los Hechos, en su capítulo 1. Y en el versículo 9, hermanos. Hechos 1,
versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron delante de ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se hallaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ellos sus hermanos. El acontecimiento que nos marca Hechos, imagínense, les había sido quitado el maestro. El maestro había partido de ellos, hermanos, y en ese momento dice que cuando entraron, subieron al aposento alto, hermanos, y ahí nuevamente empieza a mencionar los nombres, el escritor, ¿sí?, de los apóstoles, hermanos. Pero importante, empezaban a ejecutar, hermanos, lo aprendido. Dicen, ¿sí?, que en algún momento, en aquel momento cuando se retiraba el maestro hacia el huerto, y en algún momento les reclamó a sus discípulos y les decía, dice, bueno, ustedes no pueden estar, ¿sí?, ni conmigo un determinado de tiempo en oración. Veamos ya cómo los apóstoles, y entre ellos Felipe, hermanos, ya en ese momento en el aposento alto, se menciona que entraron, ¿para qué, hermanos? Para estar realizando oración y ruego, y con ellos la misma María, la madre de Jesús. La experiencia que habían tenido ya y la enseñanza que había tenido ya los apóstoles con el maestro, ¿sí?, se iba realizando, se iba ejecutando. Pero aquí el personaje de Felipe no era la excepción. Felipe estaba inmerso también ahí con ellos. Veamos algo importante, hermanos. Veamos Hechos 8. Hechos capítulo 8, en su versículo 9. Seguramente ayer mi hermano Andrés tocó esta parte de la escritura y bueno, valga el comentario. Hechos 8, versículo 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndole ser algún grande. Verso 10, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas los habían embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
El mismo Simón. ¿Quién Simón, hermanos? No Simón Pedro, sino Simón el mago. El mismo Simón creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Sí? Nuevamente la presencia de Felipe, hermanos, en un acontecimiento de la propia historia bíblica, hermanos, pero con una participación muy activa. Y esta participación donde él realizaba y ejecutaba lo que realizaba ya también su maestro. Aquellas palabras de diálogo con el maestro, dice, si crees, dice, tú puedes realizar también este tipo de situaciones, este tipo de sanamientos, este tipo de misericordia para la gente. Por último, hermanos, vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Únicamente hay unos versículos más. Sitúe ahí en Hechos 8, ¿sí? Versículo 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Aquí, hermanos, quisiera yo poder reflexionar junto con ustedes en aspectos de Felipe, hermanos, en cuanto a su corazón. El corazón de Felipe, hermanos, toma ya diferentes sensaciones, diferentes grados, hermanos, de penetración del propio Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Y ellos, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El corazón de Felipe mantenía la característica de ser un corazón dócil. Entonces él se levantó y fue. He aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Este corazón también de Felipe, también era un corazón dispuesto, hermanos. Un corazón que en ese momento, independientemente de obedecer, estaba dispuesto a la orden que el propio Espíritu, ¿sí?, le era manifiesto. Aquí hay un entorno, hermanos, en este versículo 27. Quisiera yo dar paso a mi hermana Noemí Fentanes. Ella tiene información muy valiosa que es parte de este tema de la predicación. Adelante, hermana Noemí. Hermano Abraham, me encantó cómo fue llevándonos con la idea de que este Felipe era el apóstol. El día de ayer, nuestro hermano Andrés, muy ampliamente, nos dio una serie de eventos
y textualmente preguntó, ¿este Felipe, cuál Felipe es? Y algunos pues dijimos Felipe el apóstol, porque así estábamos total y completamente seguros, pero después él confirmó, no, este es Felipe el evangelista. Yo quisiera referirme, aparte de lo que nuestro hermano Andrés ayer nos dijo, es que debido a que se nombraron 7 varones para ayudar a la obra de los apóstoles, resulta que en un celo mal entendido del apóstol Pablo, matan al primer mártir del evangelio, que fue Esteban, y debido a esto, entonces hay una diáspora, hay una huida, y se van a Samaria. Lo dijo anoche nuestro hermano pastor y nuestro hermano Andrés, lo estuvo repitiendo mucho, pero en el principio del capítulo ahorita que nos está ocupando, que es el 8, ahí dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los discípulos sí, los discípulos se fueron en esa diáspora huyendo. Recuerdo que mi hermano Andrés preguntó, bueno, y si ustedes los buscaran en su casa persiguiéndolos, bueno, dijo mi hermana Lichita, con la fe que le caracteriza y con la fuerza que ella tiene y con el valor que ella tiene, ella dice, pues yo con el conocimiento de nuestro Dios, pues yo ahí me quedaría. Yo sinceramente ayer cuando mi hermano Andrés preguntó, yo dije, no, pues yo me escondo abajo de la cama, con todo y valor y con todo y fe, pero pues no era tan fácil, hermanos, no era tan fácil, pero yo pienso que si mi hermano tan magistralmente, mi hermano Abraham, nos llevó con todos estos relatos muy de la mano que están acordes con el apóstol Felipe, porque poco se nos habla de Felipe, a no ser que como mi hermano Abraham hoy se estudie. Ese Felipe que Jesucristo le dice, tanto tiempo con Felipe con vosotros y no has conocido al Padre, es el mismo Felipe que dice, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tantos? Es el mismo Felipe que fue llamado muy al inicio como apóstol. Pero Felipe el evangelista, que es el que yo me supongo que fue el que es llamado para hacer la conversión del eunuco, es uno de los 7. Y como Pablo, no fue rebelde a la visión celestial. Y como Abraham, también salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque, hermanos, Felipe, el ángel a través de la lectura le dice, vete, pero vete por el desierto. Y nosotros sabemos que el desierto hacia donde iba el eunuco era un camino lleno de peligros que había estado ocupado por los filisteos. Y sin embargo, Felipe confía en lo que el ángel le dice y él se va por ese camino del desierto. Pero cuando se encuentra con el eunuco, entonces vemos que no se trata
de una persona común, que el eunuco, en una versión que leyó mi hermana Yolita, dice que era un funcionario del gobierno de una reina de Etiopía o de África, de la reina de Candace. Este era un nombre, hermanos, sí. Este era un nombre, hermanos, no un nombre común, era un nombre muy, muy importante. Venía de celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Se había quedado varios días en Jerusalén. Se ve que gozaba de libertad y gozaba de autoridad de su reina. Candace era una estirpe de reinas, así como en Roma los césares, Julio César, Augusto César, en Egipto los faraones como Tutankamón, en África las reinas se llaman de Candace. Entonces, él era una persona sumamente importante, no era cualquier persona. Y el ángel le dice a Felipe, acércate al carro. En Oriente los varones tienen costumbre de orar en voz alta. Y estaba orando en voz alta y estaba leyendo al profeta Isaías, y nosotros sabemos perfectamente, y hoy nos lo recordaron en la lectura que hizo Yolita, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y vemos también como con humildad, con sencillez, a pesar de que era un hombre importante, el discípulo Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él con sencillez le dice, ¿cómo he de entenderlo si nadie me lo explica? Y ya entonces el discípulo le empieza a dar todo lo que es Jesucristo, sin duda alguna. Estaba muy reciente, ya nos acaba mi hermano Abraham de leer la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, reciente la muerte, todos esos eventos no eran del desconocimiento de la gente, y yo creo que fue tal la disposición de este eunuco etíope que él inmediatamente se convirtió. Dice, entonces, si hay agua, vemos que más adelante dice, yo conozco o reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Hermano Abraham, ojalá y muchos pudiéramos tener esa disposición de este etíope, que se hizo prosélito de la religión judía. Sin duda alguna, él no nació en ella, pero él creyó a ella, y cuando oyó hablar de nuestro Señor Jesucristo, él se convirtió. Muchas veces nacemos en el Evangelio, y lo digo por mí, nacemos en el Evangelio y todavía tengamos que decir, yo confío en la misericordia de Dios porque yo no he hecho nada para que Dios se manifieste en mi vida. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra hermana Noemí. Para no ser tanto repetitivos, hermanos, hemos leído la parte de Hechos 8, del 26 al 40, hermanos. Lo que sí, observe usted lo siguiente, hermanos. En Felipe se muestra un corazón dócil. Vaya usted viendo esto, hermanas. En Felipe se ve también un corazón dispuesto, hermanos. En Felipe se ve un corazón diligente. En Felipe, hermanos, se ve un corazón compasivo.
En Felipe hay un corazón que declara o declarativo, hermanos. ¿Sí? En Felipe se ve también un corazón que disipula, hermanos. Y en Felipe también se ve un corazón dedicado, hermanos. Esta es la característica de este Felipe. No quisiera entrar ahorita en la disyuntiva, hermanos, del planteamiento de cuál Felipe. Vamos, dejamos el orden que habló nuestro hermano Andrés, el orden que habló nuestra hermana Noemí, es correcto, pero en este hombre, hermanos, se alcanza a ver esto. Felipe, hermanos, ¿sí?, nunca habló de sí. Felipe nunca habló de su conocimiento. Felipe nunca habló de sus logros. Felipe nunca habló de sus posiciones. Felipe lo que hizo es, habló en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello, hermanos, se menciona de ese etíope eunuco, donde usted lo puede ver a través de los medios electrónicos. Etiopía mantiene una conformación muy interesante, hermanos, en cuanto al credo. Y este credo está conformado con un porcentaje mayor que el aspecto islámico. El porcentaje más o menos es 60 a 40. 60% de la población es cristiana, hermanos. Independiente, es cierto, quizá allí algunos grupos donde no manejan muy probablemente el cristianismo como lo manejamos nosotros, hermanos, pero sí versan y van muy orientados a este tópico también de la Sagrada Escritura. Un porcentaje menor, es la parte del islamismo. Muy probablemente, hermanos, esta historia del eunuco etíope penetró, hermanos, en aquella sociedad. Muy probablemente también en aquel Salomón, hermanos, que se habla de un conocimiento. Se oye de la reina que lo visitaba, alguna reina y algunos reyes muy en particular, de tal manera que el evangelio también ha penetrado, pero sobre todo, hermanos, ha penetrado el nombre de nuestro Dios en ello. He aquí, decía el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en esto, hermanos, ¿qué impide que nosotros, hermanos, vayamos sensibilizando más nuestra mente, nuestro corazón, y que tengamos un corazón muy similar, hermanos, al de este misionero, al de este evangelista, el corazón de Felipe? Véalo usted, vuelva a revisar esta parte de la Escritura, es la recomendación de esta mañana, y tenga a lo mejor no estos siete atributos que mantiene el corazón de Felipe, pero sí, hermanos, ¿qué le gusta? Un corazón diligente. ¿Qué le gusta? Un corazón dócil, un corazón dispuesto o un corazón compasivo, un corazón que declaró el mensaje aquel Felipe al eunuco, por supuesto, o un corazón que disipula, hermanos, un corazón que administra y va otorgando la parte del conocimiento a través de una dedicación importante para las cosas que son importantes, como es el conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.